Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para avisarte cada que se publique un nuevo episodio. Producir, editar y difundir estas grabaciones no sería posible sin tus aportes y donaciones a través de la cuenta de Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Ahora sí, comencemos. 3.14 Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y trabajo forzoso. Mi mamá se puso a llorar y me abrazó. Dijo que no hiciera eso, que mejor ayudara a papá, y yo le dije, no mamá, yo no aguanto más eso, yo quiero ayudarlos. Me gané 500.000 pesos y el comandante me mandó a llamar. Me dijo que si quería sacar mi familia adelante, que me metiera con ellos. Yo le dije que no sabía si fuera capaz, no sabía si aguantaría con el fusil, la maleta y toda esa vaina. Me dijo que solamente era de miliciano. Entrevista 394, VI 00004. Adolescente, víctima de reclutamiento. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años es un crimen de guerra prohibido por el derecho internacional humanitario. Esta práctica común y generalizada se ha dado desde hace décadas y persiste en la actualidad. También se presentó al interior de la fuerza pública en una época. Tuvo personas menores de 18 años incorporadas al menos hasta 1996 cuando era legal, con registros de informes, denuncias y testimonios sobre acciones cívico-militares o de infiltración e inteligencia en las que involucran en actividades militares a niños y niñas. Entendemos por reclutamiento cualquier modalidad de vinculación o involucramiento de niños, niñas y adolescentes en actividades de los grupos armados, tanto legales, fuerzas militares, como ilegales, guerrillas y paramilitares, en el conflicto armado interno, ya sea que dicha participación sea directa o indirecta en las hostilidades. Las acciones o roles que se incluyen dentro de las formas de utilización son acciones bélicas, actividades de vigilancia e inteligencia, actividades logísticas o administrativas, actividades relacionadas con el narcotráfico y financiación u obtención de recursos para el actor armado. Las actividades que les impusieron fueron aquellas en las que los combatientes consideraban que podrían desempeñarse con mayor eficacia. Esto incluye combates, actividades de soporte, uso como guías, tareas de logística, abastecimiento o guardia de personas secuestradas. Además de la estrategia de reclutamiento de estos grupos, la falta de oportunidades y la desprotección social han sido parte del contexto favorecedor de la permanencia del reclutamiento en la actualidad. Ver capítulo No fue un mal menor del informe de la Comisión dedicado a la niñez y adolescencia afectada por el conflicto armado. Algunas condiciones que propician el reclutamiento son los contextos de violencia, pobreza, miseria, exclusión social y ausencia, violencia o abandono familiar. Aumentó el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes durante los periodos de mayor confrontación o de desdoblamiento de frentes. La vinculación nombra las distintas formas en las que las niñas, niños y adolescentes pueden ser instrumentalizados, llevados a cumplir una tarea o asumir algún rol a favor de un actor armado, y se puede ejecutar mediante el uso y la utilización. La utilización no implica la participación directa en hostilidades, pero es igualmente victimizante, porque vulnera derechos de la niñez y la adolescencia, además del principio de distinción. La normatividad prohíbe cualquier forma de instrumentalización, relación, aproximación o abordaje por parte de los grupos armados con la que pretendan beneficiarse de niñas, niños y adolescentes, más aún si pretenden que desempeñen cualquier función a su favor. Dentro de las actividades más recurrentes están las de informante, infiltrado y mensajero. Otros niños, niñas y adolescentes menores de 18 años participaron en combates y muchos murieron. El deseo de venganza por el asesinato de seres queridos también se mencionó como motivo de ingreso en el grupo. En ocasiones, la imposición es ejercida con violencia, amenazando a las víctimas y sus familiares. También existen registros de algunas acciones cívico-militares
que pusieron en riesgo o utilizaron a niños y niñas, de interrogatorios e imposición de patrullajes conjuntos con niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados, de la utilización de niñas y niños como informantes y de la infiltración de menores de edad en filas de grupos armados por parte de la fuerza pública. Cualquier tipo de vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado los expone a condiciones que incrementan el riesgo de sufrir otras violaciones tales como la muerte y desaparición forzada, trabajos forzados, las amenazas, las violencias sexuales y el desplazamiento forzado. Este crimen tuvo un fuerte impacto no solo en las niñas, niños y adolescentes, sino en sus familias. Los momentos de expansión territorial de los actores armados y de multiplicación de sus estructuras, así como los periodos de mayor conflicto entre actores armados, influyen en la necesidad de tener más combatientes y potencian la intensidad de reclutamiento, así como la flexibilización de las normas que lo rigen. Según la integración final de datos del proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, desde 1990 hasta 2017 se registraron 16.238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a lo largo del país. Además, teniendo en cuenta el potencial subregistro, el proyecto JEP-CEV-HRDAG estima que el universo de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento podría ser alrededor de 30.000 víctimas. La mayor intensidad de reclutamiento se registró en los departamentos de Meta con 2.977 víctimas, 18%, seguida de Antioquia con 2.346 víctimas, 14%, Guaviare con 1.105 víctimas, 7%, Caquetá con 1.063 víctimas, 6%, y Cauca con 838 víctimas, 5%. La siguiente gráfica muestra un ascenso del reclutamiento entre 1995 y 2000, año en el que se observa la frecuencia más alta con 1.320 víctimas. Es en esos años que se observa un aumento de la actividad militar de grupos guerrilleros, sobre todo las FARC-EP. Es el periodo de máxima expansión de los grupos paramilitares y de incremento de operaciones militares de la fuerza pública. Las FARC-EP atacaron varias bases militares del Ejército Nacional y sostuvieron fuertes enfrentamientos con los paramilitares del bloque Centauros en el Meta. Las FARC-EP atacaron varias bases militares del Ejército Nacional, entre otras las de Miraflores en Guaviare, las delicias Putumayo con 60 militares retenidos, Puerres Nariño y Chalán Sucre, Patascoy Nariño, 18 militares retenidos, un ataque a la Armada Nacional en Jurado Chocó, 18 militares retenidos, y el ELN aumentó operaciones en la costa atlántica. Además, sostuvieron fuertes enfrentamientos con los paramilitares del bloque Centauros en el Meta. Al final de este periodo, empezaron los diálogos del Caguán entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Otros 2 años, con un alto número de casos de reclutamiento, se presentan entre 2000, 1.305 víctimas y 2003, 1.253 víctimas, cuando se terminaron los diálogos de paz del Caguán y el conflicto entró en una nueva etapa de la confrontación. Datos relevantes en 2007, 661 víctimas, y en 2013, 477 víctimas, periodo en el que comienzan los acercamientos paulatinos para una salida política y termina con el inicio de los diálogos que dieron origen al proceso de paz entre este grupo y el Estado. Gráfica: víctimas de reclutamiento por año 1990-2017, según la integración final de datos. Después del acuerdo de paz, si bien se siguen dando varios casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, constituye una grave infracción al derecho humanitario en el contexto de persistencia del conflicto. Informes de Naciones Unidas, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo e informes de organizaciones de la sociedad civil advierten que esta infracción persiste. El Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO, ONCA, afirma que entre 2016 y el primer semestre de 2021 se han registrado 269 hechos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, COALICO, comunicado público. La realidad de las niñas y los niños en Colombia pese al acuerdo de paz. Bogotá, 24 de noviembre de 2021. Según datos del proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, el grupo que más niñas, niños y adolescentes reclutó entre 1990 y 2017 fueron las FARC-EP con 12.038 víctimas, 75% del total,
seguido de los paramilitares con 2.038 víctimas, 13%, y el ELN con 1.391 víctimas, 9%. El proyecto no incluye fuerza pública en los responsables porque hay muy pocos hechos que se registren como reclutamientos ilegales por parte de estos actores y no es posible diferenciar los reclutamientos legales de los ilegales. Según el proyecto conjunto, 4 de 10 víctimas de reclutamiento eran menores de 15 años, el 43%. El reclutamiento y uso de los niños, niñas y adolescentes desarticula a sus familias y comunidades. Tiene consecuencias especialmente graves en comunidades indígenas, donde la socialización bélica de los adolescentes provocó afectaciones comunitarias en la autonomía, autoridad o transmisión cultural. Además, familiares y comunidades pueden ser víctimas de actos de retaliación y estigmatización por parte de otros grupos armados que consideran como parte del enemigo a los familiares de los menores reclutados. Trunca el libre desarrollo de niñas y niños al privarlos de su niñez, una etapa fundamental para su desarrollo humano y su crecimiento. Las víctimas quedan inmersas en una violencia extrema y son expuestas a tratos crueles, a prácticas de guerra traumáticas, a daños físicos y emocionales graves y hasta a la muerte. Los grupos armados ilegales y la fuerza pública han involucrado a los niños, niñas y adolescentes en una guerra que muy pocos comprenden y los fuerzan a tomar parte en acciones que los ponen en riesgo. Para los niños y niñas, durante su etapa formativa, el contexto y las dinámicas de cohesión grupal suponen un refuerzo de su permanencia. A la vez, la dureza de la vida de los combatientes en el conflicto y las situaciones de violencia sufridas llevan a que muchos quieran salir del grupo. Los que lo han logrado debieron superar graves dificultades, muchos de los que no lo lograron fueron asesinados o torturados. También han sido asesinados algunos de quienes salieron de los grupos. Para ellos más que para nadie, la guerra es un camino del que, a pesar de lo que se les prometió, muchas veces no tuvo vuelta atrás. Si llegaste hasta aquí, te pido me apoyes compartiendo estas grabaciones con tus familiares y amigos, para que más personas conozcan la verdad del conflicto armado en nuestro país. Gracias por escuchar y hasta pronto.